Entonces, buenas para todos ustedes. Espero de que cada uno dé lo mejor de sí aquí en la clase. Entonces, vamos a escuchar a un solo estudiante que va a decir el día de hoy la oración milagrosista. Simón, sácate eso de la boca, Simón. Escuchamos entonces a Samuel. Va a ser la oración milagrosista en el día de hoy. Adelante, Samuel. Milagroso colegio mío, te quiero con todo el amor en mi corazón. Tú eres mi segundo hogar, hogar donde aprendo y me esfuerzo para mi información integral. De la mano de mis maestros aprendí mi primera letra, siendo la base fundamental de mi desarrollo y talento humano. Siendo la fundamental de mi desarrollo y talento humano, ser alma tuya es la mayor de mis logros. Con mi orgullo es de llevar con honor el título milagrosista. Yo lo representaré con dignidad y honor, todo sueño de infancia convertido en realidad. Bueno, ahí Samuel todavía tiene que aprender un poquito más de la oración. Hoy solamente la va a hacer un solo estudiante porque recuerden que los días viernes pues nosotros no entramos a las 12:30, no entramos a las 12, perdón, sino que entramos a las 1:50. Entonces el tiempo ya es un poco corto, entonces tenemos que aprovecharlo. Bueno, niños, hemos venido hablando en el indicador 9 de que del gobierno departamental. En el indicador 9, ¿qué dice acá Cristian? Cristian dice que sí, hemos venido hablando en el indicador 9 del gobierno departamental. ¿Qué dice Saré? El 9. ¿Qué dice Saré? No sé, estábamos hablando de las ramas del poder público. Ok, en el indicador 9 nos habla es sobre las ramas del poder público. ¿Y cuáles son esas ramas, Malia, del poder público? Señor, las ramas del poder público son judicial, legislativa, y... Señor, la otra no me acuerdo cuál era. ¿Qué dice Fiorella? Ejecutiva, señor. Entonces, ¿cuáles son las ramas del poder público? ¿Cuáles son? La rama legislativa, la rama judicial y la rama legislativa. En la rama ejecutiva, legislativa y judicial. La rama legislativa, Briana, ¿de qué se encarga? Briana, la rama legislativa, ¿cuál es su función? Briana, ¿qué dice Briana? ¿Qué dice acá Linda? Linda, ¿cuál es la función de la rama legislativa? ¿Qué dice Santiago Cassiani? ¿Cuál es la función de la rama legislativa? ¿Qué dice Saré? Señor, la función de la rama legislativa es hacer cumplir las leyes. ¿Qué dice Fiorella? Señor, expedir las leyes y reformar la constitución política. Hacer las leyes es una de las funciones principales de la rama legislativa. Creo que Briana ha estado en todas las clases, lo mismo Santiago Cassiani, cada uno de ustedes ha estado en las clases presentes cada vez que se ha explicado y se ha dicho. A continuar. Sí, porque están, y quiere decir que no están en la clase legislativa. La rama legislativa le corresponde, aquí nosotros estamos viendo, le corresponde reformar la Constitución, que era una de las que Fiorella decía. Y Share decía, hacer las leyes y ejercer el control público sobre el gobierno y la administración. Sobre el gobierno y la administración. Pero la rama legislativa está representada
¿Por quién? Por el Congreso, máximo organismo legislativo bicameral compuesto por ¿qué? El Congreso es lo que abarca la rama legislativa, que del Congreso se desprende el Senado de la República y se desprende la Cámara de Representantes. En el Senado hay 100 senadores y 2 más que son de circunscripción nacional especial, o sea que vienen representantes de comunidades indígenas, o sea, 100 senadores y 2 representantes de comunidades indígenas. El único requisito para ser parte del Senado es ser colombiano de nacimiento, o sea que si usted nació allá en España y usted ahora está viviendo acá en Colombia y usted quiere hacer parte del Senado, usted no puede porque usted no fue nacido aquí, usted nació en otro país. El ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años. La Cámara de Representantes también tiene la participación de comunidades negras, de comunidades indígenas. Aparte de tener los representantes normales, tiene también de esas comunidades para que como minorías, ellos son minorías, porque existen otras personas que tienen mayor dominio, pero no excluyen a la comunidad, a las comunidades negras ni a las comunidades indígenas. Ellas hacen parte también de la Cámara de Representantes. También tiene su requisito, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de la fecha de elección. Ahí en el Congreso, también nosotros conocemos lo que son las comisiones. Las comisiones, encontramos los legales de los derechos humanos, y que están donde están establecidos, en lo que es la Constitución, en la Constitución. Aquí vamos a pedirle ahora el favor a María José que realice la lectura de lo que está en pantalla. Adelante, María José. Bueno, señor, dice, reuniones del Congreso en pleno. El Congreso se reunirán un solo cuerpo únicamente para instalar y clausurar de sus sesiones. Posesionar al presidente de la República. Reemplazar al vicepresidente electo. Recibir a jefes de Estado o de gobierno de otros países. Elegir al Contralor General de la República. Decidir sobre la moción de censura. Congreso, función constituyente. Reforma la Constitución mediante actos legislativos. La función constituye parte del principio de la soberanía popular como atributo exclusivo del pueblo que lo puede ejercer directamente a través de los plebiscitos o de los referendos o por una asamblea. Entonces, fíjese que en las reuniones del Congreso en pleno, además él tiene cuando, por ejemplo, salga ahora el presidente de la República, Iván Duque, y llegue otro presidente que sea elegido, el Congreso es el que va a instalar la posesión o es el que va a posesionar ¿a quién? Al presidente de la República. Él también tiene la función de reemplazar al vicepresidente electo. ¿Quién?
en el Congreso. Tiene también la función de recibir a jefes de otros estados. Cuando le dicen de otros estados, se están refiriendo de otros países. O sea que si viene el presidente de allá de Brasil, pues está en la facultad del Congreso de recibir a ese gobierno. Elegir al Contralor General de la República. Decidir sobre la moción de censura. Todo eso lo encontramos en el Congreso. ¿Y el Congreso hace parte de qué rama? De la rama legislativa, ejecutiva o judicial. Linda, ¿el Congreso hace parte de qué rama? ¿De la rama ejecutiva, legislativa o judicial? Linda. Señor judicial. Linda dice que la judicial. ¿Está de acuerdo, Saré? No, señor, es la rama legislativa. ¿Qué dice Cristal? Señor, es la rama legislativa. Ok, ¿qué dice acá Gabriel? Señor, es la rama legislativa. Bueno, baja la manito, es la rama legislativa. Linda, es la rama legislativa. Si estamos hablando es de ella. No hemos cambiado ninguna otra rama. Entonces es la rama legislativa. Aquí nos dicen que interpretar, reformar y derogar las leyes, expedir códigos. Otra de las funciones es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Intervenciones Públicas, definir la división general del territorio. Todo esto son funciones o son algunas de las actividades que deben realizar los miembros que hacen parte de la rama legislativa y en este caso que hacen parte en el Congreso, que el Congreso está dividido en lo que es el Senado y la Cámara de Representantes. Cuando ustedes decían, no, ellos son los que hacen las leyes, ellos también se encargan de aprobar o improbar tratados que el gobierno celebre con otros estados, con entidades de derechos internacional. Concede amnistía o indultos generales por delitos políticos. Dicta normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. Seguimos hablando un poco más acerca de las leyes que encontramos, de esas leyes que hacen ¿quién? La rama legislativa. Nos habla de unas leyes que es el reglamento del Congreso, preparación, aprobación y ejecución del presupuesto, la ley de asignación de competencias a las entidades territoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, la contratación estatal, ordenamiento territorial. Esas son leyes orgánicas, pero también están las leyes estatutarias, que es la extensión de la Constitución. Debe expedirse en una sola legislatura. Revisión de la Corte Constitucional. No puede expedirse por facultades extraordinarias. Administración de justicia. Están las leyes estatutarias que habla de los derechos y deberes fundamentales de las personas. La organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatutos de la oposición y funciones electorales. Y también están lo que se llaman las instituciones y mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos mecanismos que nosotros hemos mencionado de participación ciudadana? O sea, cuando la gente participa. Cuando la gente participa que quiere, o el pueblo quiere elegir a un representante, ¿cuáles son los mecanismos de participación que se utilizan? A ver, Cristal. Señor, a través del voto.
el voto es un mecanismo, no solamente el voto, nosotros utilizamos claramente, como dijo Cristal, nosotros más utilizamos el voto, pero está el plebiscito también es un mecanismo de participación, de participación ciudadana. Las reformas, la reforma también hace parte y existen otros mecanismos más que hacen parte de la participación ciudadana. Leyes del marco. Están las leyes de marco que regulan las materias de manera general. Señalamiento de principios y normas generales. Crédito público, comercio exterior, cambio internacional, captación de los recursos. Todo esto, ustedes ya lo están observando ahí, hace parte de quién, de lo que es la rama legislativa. Silencia el micrófono, por favor, Santiago Casiani, te he silenciado el micrófono y vuelve otra vez, altivas el micrófono, mijo, siléncialo, que hay mucha bulla ya en su casa. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del Senado. Vamos a pedirle aquí el favor ahora a Cristal que lea lo que tiene en pantalla. Adelante, Cristal. Cristal. Atributos del Senado. Amplíalo más, mami, amplíalo más. Señor, un momento que no ve. Admitir. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos. De sus empleos. El presidente y vicepresidente de la República. De la República. ¿Qué más? Aprobar o improbar los accesos militares que confiera el gobierno. Ok, ya está ahí, muy bien. ¿Y todo eso quién es la que lo hace? Esa es la rama legislativa. Todo eso hace parte de la rama legislativa que el Senado tiene esas atribuciones. Continúa Fiorella con el punto. Ok, señor. Conceder licencia al presidente. Licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Ok, ya está ahí, hasta ahí. ¿Qué quiere decir cuando le dicen permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República? O sea, que si de Panamá, de allá de Panamá o por decir otro país, Chile, quieren venir las tropas acá, tiene que autorizar es el Senado. No puede entrar esa trompa arbitrariamente a nuestro territorio, no, ni tampoco. Las trompas de aquí, de nuestro territorio, pueden entrar. No es como decir, el primo de Fiorella, voy para la casa de Fiorella, voy a entrar, porque Fiorella es mi prima. No, las trompas no pueden hacer eso. Tienen que pedir un permiso, pero con anticipación. Y quien se encarga o la atribución de eso es el Senado. Ok, Joel, continúa.
Autorizar, continúa Señor, Joel. autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Ok, sigue. Elegir al Procurador General de la Nación. Conocer las actuaciones y formule a la Cámara de Representantes, aunque hubieran cesado en funciones contrarias. Sigue. Primero, el presidente de la República o quien haga sus veces. 2. Magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, del Consejo del Estado de la Corte Constitucional, Consejo Superior a la Judicatura. 3. Fiscal General de la Nación. Entonces se tiene que dar a conocer, o él tiene que conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes aquellos, aunque hubieren cesado en sus funciones. Así sea el presidente, él tiene que dar a conocer dónde fue que falló el presidente, por qué lo están acusando. Lo mismo si hay algún magistrado que también ha cometido algo ilegal, tiene que hacerlo, no se puede quedar callado. Allá estábamos hablando con lo que era el Senado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la Cámara. Adelante, Cristian, con la lectura. Elegir defensor del pueblo. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente a el Controlador General de la República. Contralor General de la República. Acusar ante el Senado al presidente de la República o quien haga sus veces magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte, Judicatura Constitucional, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación. Hasta ahí. Entonces fíjese que la Cámara de Representantes junto con el Senado, ella también tiene que rendirle cuentas al Senado. No es que ella va a pasar por alto una de las acusaciones que haga, que se le esté haciendo al presidente. Ella tiene que mostrar todo eso allá en el Senado o a cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sigue sigue Gabriel con la lectura. Bueno, señor, desde el inicio. No, señor, donde dice conocer. Ah, bueno, señor. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella presente el fiscal general de la nación. El fiscal, repita la palabra, el fiscal general de la nación sobre los anteriores funcionarios y si presenta mérito, funda en ellas acusación ante el Senado. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen. Okay, eso lo hace la Cámara de Representantes o la Cámara. La Cámara se encarga de cada una de esas. Ahora, aquello todo pertenecía a qué rama era que pertenecía, Maurimar, de todo lo que habíamos hablado del Congreso, de la Cámara, del Senado. ¿Eso pertenecía a qué rama, Maurimar? Para mí pertenece a la rama ejecutiva. ¿Qué dice acá, Cristal? Señor, la rama legislativa. A la rama legislativa, pero si es que nosotros estamos hablando ahora mismo, acabamos de hablar de la rama legislativa, que cuando nosotros escuchemos Senado,
es la rama legislativa. Cámara de Representantes, la rama legislativa. Congreso, eso pertenece a la rama legislativa. Si hemos venido hablando de cada uno de esos, pero ¿por qué pasa? Cada división dirige las fuerzas públicas, sanciona y promulga las leyes reglamentadas, los decretos, modifica la estructura de organismo administrativo e inspecciona la economía. Todo eso, ¿quién? La rama ejecutiva, que viene siendo el máximo, la unidad, el presidente de la República. Para su elección tiene que tener nacionalidad colombiana, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años para poder ser elegido. El gobierno forma las leyes, convoca reuniones, rinde cuentas e informes, planea nuevos proyectos. ¿Quién lo hace? El gobierno. ¿Y dónde encuentro eso? En la rama ejecutiva. El vicepresidente pertenece a la rama ejecutiva, porque ahí están los ejecutivos. Acuérdense de ejecutivos. Vicepresidente es elegido de forma popular. ¿Popular qué quiere decir? Que es el pueblo, es la ciudadanía quien lo elige. Reemplaza al presidente en caso de que éste tenga fallas manera o encargos especiales designados en cualquier cargo de la rama judicial, lo elige es el Congreso. Lo elige el Congreso. Entonces aquí es muy importante que tengamos esto presente. El gobierno, eso es rama ejecutiva. El vicepresidente, rama ejecutiva. ¿De qué se encarga esa rama ejecutiva? De hacer cumplir las leyes, sanciona o promulga y sanciona las leyes. ¿Se encarga de qué? Se encarga, aparte de que hacer promulgar las leyes, del orden público. Se encarga también de la economía. ¿De qué? Del país. Y acá tenemos los ministros y directores de los departamentos. Los ministros, ¿a qué rama pertenecen los ministros? Ejecutiva. A la ejecutiva pertenecen los ministros. Son determinados por ley, son los jefes de la administración, ¿bajo el mando de quién? Del presidente, porque los ministros no se van a mandar solos. Ellos realizan las funciones, sí, pero son dirigidos por el presidente. Ustedes saben que ustedes en su casa tienen una máxima autoridad que son sus papás. Ustedes obedecen lo que dicen sus papás. Bueno, los ministros tienen que obedecer es al presidente. Lo que ustedes hacen, lo hacen los ministros. Funciones administrativas. Está al servicio de los intereses generales y se desarrollan en principios de igualdad, moralidad y demás valores. Se divide en 3 estados. Estado de excepción, estado de comisión y está el estado de emergencia. En el estado de excepción es cuando se declara el estado, que se declara en estado de guerra exterior, o sea que hay una guerra entre otro país, con otro país. Estado de comisión es cuando se violan las leyes del estado. Y en estado de emergencia es cuando ni el estado de excepción ni el estado de comisión se da. ¿De acuerdo? Y tenemos la fuerza pública que también hace parte de las leyes o de las ramas, hace parte también de la rama ejecutiva. Ahí ahora entramos en lo que es la rama judicial, un poquito, que tiene que ver con todo lo que es el máximo o la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y está integrado por 23 magistrados. Eso lo encontramos en la rama que
judicial. En la rama judicial. Que tiene que ver con todo lo que es la justicia. Ser colombiano, ¿cuál es el máximo requisito? Ser colombiano, abogado, sin condenas prioritarias de la libertad, desempeño de 10 años en la rama judicial, o ministerio público. Aquí cuando les hablan a ustedes que debe tener sin condena prioritaria de libertad, quiere decir que no tenga ningunos antecedentes la persona. Porque ustedes saben que cuando una persona ha tenido algún antecedente, se le dificulta porque cada vez que ella muestre su documento, va a encontrar la autoridad o las personas van a poder ver eso que ella lo ha marcado, que ha tenido problemas con la ley, que no ha respetado las leyes, ha tenido problemas y por eso ha sido juzgado o a veces ha sido condenado. Hasta ahí terminamos con todo lo que tiene que ver de las ramas. Espero que no se les olvide y que siempre estén recordando. La rama ejecutiva, ¿quiénes hacen parte en la rama ejecutiva? Gabriel, ¿quiénes hacen parte en la rama ejecutiva? ¿Quiénes aparecen? ¿Será que aparece el nombre de Malia? ¿Será que es la familia de Malia la que hace parte? ¿Quiénes hacen parte, Gabriel, de la rama ejecutiva? Su nombre lo dice, ejecutiva. ¿Quiénes hacen parte, Gabriel? ¿Qué dice Cristal? Señor, los ministros y el presidente. Ministro, presidente, si usted estuvo aquí también, Gabriel, y ahora mismo usted estaba escuchando que acabamos de decir eso. Los ministros, el presidente, el vicepresidente, hacen parte de lo que es la rama ejecutiva. La rama legislativa, ¿cómo está conformada, Leonardo? La rama legislativa. La rama legislativa, Leonardo, ¿cómo está conformada? ¿Qué dice Chaira? Chaira Zabaleta, ¿cómo está conformada la rama legislativa? ¿Qué dice Valerie? ¿Cómo está conformada la rama legislativa? ¿Qué dice Samuel? Legislativa está conformada por el vicepresidente, por el alcalde, vicepresidente y gobernador. ¿Será Sara está de acuerdo con la respuesta de Samuel? No, señor, es Senado y Cámara de Representantes. Está conformada por el Senado, Cámara de Representantes, por el Congreso, que el Congreso se divide en Senado y Cámara de Representantes. Eso es lo que hace parte de la rama legislativa. No sé.